Durante 4 años, Shakira eligió el silencio. Mientras el mundo analizaba cada canción, cada gesto y cada aparición pública, ella guardaba una verdad que le costaba pronunciar incluso en privado. No se trataba de una ruptura repentina, ni de una decisión tomada en medio de una discusión. Según el relato que durante tanto tiempo permaneció oculto, el final comenzó mucho antes con noches interminables, llamadas sin respuesta, excusas demasiado perfectas y una sensación que crecía dentro de ella cada vez que su pareja atravesaba la puerta de casa después de la medianoche. La herida no nació de un único episodio. Se abrió lentamente, casi sin ruido hasta convertirse en una grieta imposible de cerrar. Shakira había construido una familia y una vida compartida durante más de una década. Había defendido públicamente la imagen de un hombre exitoso, admirado por millones y aparentemente comprometido con su hogar. Pero cuando las cámaras se apagaban, la realidad comenzaba a mostrar otro rostro. Los mensajes tardaban horas en ser respondidos. Las reuniones se alargaban hasta la madrugada. Los compromisos del equipo aparecían de improviso. Y las explicaciones, aunque detalladas, dejaban siempre una pregunta sin resolver. Ella quería creer, necesitaba creer. No solo por amor, sino también por sus hijos, por la estabilidad familiar y por el miedo a que cualquier duda se convirtiera en un escándalo mundial. La primera discusión seria ocurrió una noche de invierno. Él regresó cerca de las 3 de la mañana. Llevaba encima un fuerte aroma a alcohol y explicó que había estado celebrando con miembros del equipo. La respuesta podía parecer normal, pero Shakira vio algo en su rostro que no había visto antes. Una mirada esquiva, un cansancio extraño, una tensión que no encajaba con la historia que acababa de contar. No gritó, no quiso convertir aquel momento en una guerra. Sin embargo, desde esa madrugada, la confianza dejó de sentirse intacta. A partir de entonces, comenzó a notar patrones que antes había intentado ignorar. Había noches consecutivas fuera de casa. El teléfono permanecía apagado durante horas. Algunos mensajes desaparecían. La rutina cambiaba sin explicación. Ciertas cenas de trabajo no aparecían en ninguna agenda oficial. En ocasiones encontraba en la ropa un perfume que no reconocía. Cada detalle parecía pequeño por separado, pero juntos formaban una imagen inquietante. Él solía responder con frases calculadas. El entrenamiento se extendió. Surgió una reunión urgente. Estaba con amigos y no escuchó el móvil. Siempre existía una razón. Siempre había una respuesta. Pero cuanto más exactas parecían sus palabras, más artificiales sonaban para ella. Shakira empezó a vivir dividida entre dos mundos. En el exterior, seguía siendo la artista segura, luminosa y magnética, que llenaba escenarios y concedía entrevistas con una sonrisa. En casa, en cambio, se encontraba despierta durante noches enteras, mirando el teléfono, preguntándose dónde estaba él y por qué cada ausencia parecía rodeada de secretos. Lo más doloroso no eran todavía las sospechas, era la soledad. Ella componía, grababa, viajaba y cumplía con compromisos internacionales, mientras su vida personal se transformaba en un territorio de sombras. Había momentos en los que llegó a preguntarse qué parte de ella había dejado de ser suficiente. Aunque sabía que la traición de otra persona no definía su valor, la incertidumbre la desgastaba. Cada ausencia abría una nueva herida. Cada excusa le quitaba un poco de paz. Y cada reconciliación momentánea solo retrasaba el regreso de la misma duda. Una madrugada él no volvió a casa. Shakira llamó a uno de sus amigos más cercanos. La respuesta fue breve y nerviosa. Le dijeron que no se preocupara, que él estaba bien, que solo había salido un rato y que no era necesario que ella fuera. Después llegó una frase que quedó resonando durante días. Ya está acompañado. Nadie explicó con quién. Nadie quiso dar más detalles. Shakira decidió no insistir. Temía que la respuesta definitiva pudiera destruir de inmediato todo lo que aún intentaba proteger. A veces, la verdad duele incluso antes de ser confirmada.
Desde ese momento, comprendió que ya no enfrentaba una serie de casualidades. Había una parte de la vida de su pareja a la que ella no tenía acceso. Un espacio nocturno oculto y cuidadosamente separado del hogar. Con el paso del tiempo las salidas se hicieron más frecuentes. Él podía desaparecer durante horas y apagar el móvil. Cuando Shakira preguntaba, respondía con irritación. La acusaba de exagerar, de desconfiar sin motivo, de convertir situaciones normales en problemas. Aquella reacción no la tranquilizaba. Al contrario, reforzaba la sospecha de que detrás de la molestia existía algo que no quería revelar. Así comenzó un ciclo agotador. Ansiedad, preguntas, discusiones, explicaciones, reconciliaciones breves y nuevas ausencias. Shakira no era ingenua. Había pasado gran parte de su vida rodeada de equipos, contratos, giras y personas acostumbradas a cuidar cada palabra. Sabía leer silencios. Sabía reconocer cuando una historia estaba demasiado ensayada. Sin embargo, el amor y el miedo la llevaban a justificar lo que en otra situación habría visto con claridad. Una noche de otoño, la relación llegó a un punto decisivo. Shakira regresó antes de lo previsto de un viaje profesional. Quería sorprenderlo con una cena íntima, recuperar un espacio de cercanía y demostrar que todavía era posible reconstruir la complicidad. Cuando llegó él no estaba. Nadie sabía con certeza dónde se encontraba. Pasaron las horas y la casa quedó atrapada en un silencio insoportable. Cuando finalmente apareció, no mostró sorpresa ni alegría. Su actitud fue fría, distante y casi despectiva. Shakira entendió entonces que el problema ya no era solo dónde había estado. El problema era que el vínculo entre ambos había cambiado de manera irreversible. Aquella noche tomó una decisión interna que tardaría meses en convertir en palabras. La relación estaba herida de muerte. Aún así, guardó silencio. No estaba preparada para romper su familia. Sus hijos tampoco estaban preparados. Y el mundo, siempre dispuesto a convertir el dolor ajeno en espectáculo, mucho menos. La sospecha comenzó a transformarse en búsqueda. Shakira nunca había tenido la costumbre de revisar el teléfono de su pareja. La confianza había sido una base esencial de la relación. Pero una tarde de primavera, una notificación apareció por casualidad en la pantalla bloqueada. El mensaje decía que llegaría a la misma hora. Era una frase corta, aparentemente inofensiva, enviada por un número desconocido en un momento en que él aseguraba estar en una reunión formal. Ella intentó restarle importancia. Pensó que podía ser un asunto de trabajo. Días después descubrió que él había cambiado el código del teléfono. Cuando preguntó la razón, recibió una explicación técnica. Le dijo que era por seguridad del equipo. Para Shakira, aquel cambio tuvo un significado más profundo. Una puerta que antes estaba abierta acababa de cerrarse deliberadamente. A partir de ese momento, comenzó a observar con mayor atención. No contrató detectives ni pidió a terceros que lo siguieran. Se limitó a escuchar, comparar horarios, recordar rutas y comprobar si las actividades mencionadas coincidían con la agenda oficial. Pronto aparecieron vacíos imposibles de explicar. Había eventos que nunca habían existido, cenas sin registro, entrenamientos que terminaban mucho antes de lo que él decía. En una ocasión, afirmó que asistiría a una cena de trabajo en un restaurante elegante del centro. Shakira verificó discretamente la reserva. El establecimiento confirmó que no había ninguna mesa a su nombre, ni ningún evento privado programado. Ese fue uno de los primeros momentos en que la mentira dejó de ser una intuición y se convirtió en un hecho concreto. Después comenzaron a aparecer otros rastros. Recibos escondidos en bolsillos internos. Pagos realizados en lugares donde él aseguraba no haber estado. Cambios repentinos en su rutina de ejercicios. Fragancias desconocidas sobre la ropa. Shakira no necesitaba que cada detalle demostrara una infidelidad por sí solo. Lo que la destruía era el patrón.
una suma de señales que apuntaban hacia una vida paralela. Aún así, siguió intentando salvar la relación. Habían construido un hogar, una historia pública y una familia que millones de personas observaban como símbolo de estabilidad. Aceptar el engaño significaba aceptar que gran parte de esa imagen podía haber estado sostenida por silencios. El despertar definitivo llegó meses después. Uno de los amigos más cercanos de su pareja mencionó una salida nocturna en la que las cosas se habían salido de control. Lo dijo como una broma, sin darse cuenta de que Shakira no conocía aquel episodio. Ella quedó inmóvil. Si había noches que ni siquiera eran mencionadas, ¿cuántas más podían existir? ¿Cuántas historias habían sido ocultadas bajo las mismas excusas? ¿Cuántas veces se había quedado esperando mientras él se encontraba en otro lugar? Desde ese día, las piezas comenzaron a encajar. La irritación cuando ella preguntaba, los mensajes que quedaban sin respuesta, el distanciamiento físico, la pérdida de complicidad, los abrazos más breves, la forma en que evitaba sostenerle la mirada. Todo formaba parte de una transformación que ya no podía seguir negando. Sus noches se volvieron interminables. En ocasiones Shakira pasaba horas componiendo para aliviar la angustia. La música se convirtió en el único lugar donde podía decir lo que todavía no era capaz de pronunciar. Cada melodía liberaba una parte del peso, pero el alivio duraba poco. Al apagar las luces del estudio regresaban las mismas preguntas. ¿Por qué había ocurrido? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué él seguía sosteniendo una versión de la realidad que ambos sabían que se desmoronaba? Uno de los episodios más dolorosos ocurrió cuando encontró un mensaje que él había olvidado borrar. No era una confesión explícita, no contenía una frase directa sobre una relación secreta, pero el tono era íntimo. Había una confianza que no correspondía a una conversación casual. Shakira leyó el mensaje en silencio. No gritó, no golpeó ninguna puerta, no exigió una explicación inmediata. Su cuerpo se tensó y durante unos segundos sintió que el mundo se detenía. Aquel silencio marcó un antes y un después. La verdad ya no era un rumor ni un miedo irracional. Estaba presente en las palabras escondidas, en las conversaciones borradas y en las ausencias repetidas. La confirmación más dura llegó cuando una persona cercana testigo de una de aquellas noches decidió hablar con ella de manera confidencial. Lo hizo con cautela, consciente de que sus palabras podían destruir lo que quedaba de la relación. La frase fue breve. No era solo una fiesta. No estaba solo. Shakira no pidió nombres ni detalles. No necesitaba escuchar una descripción completa. Entendió que la realidad era más profunda de lo que él admitía. Sin embargo, todavía eligió callar ante el público. No porque aceptara la situación, sino porque debía pensar en sus hijos, en su estabilidad emocional y en el impacto que una exposición inmediata tendría sobre toda la familia. En los meses que precedieron a la ruptura, el deterioro se hizo visible. Sus entrevistas eran más breves. Sus sonrisas parecían tensas. Sus silencios duraban más de lo habitual. La prensa interpretaba aquellos cambios como cansancio profesional o estrés por nuevos proyectos. Nadie conocía la tormenta que atravesaba dentro de casa. Las discusiones ya no eran diálogos suaves. Se habían convertido en confrontaciones directas. Shakira necesitaba respuestas. Él, cada vez más acorralado por las contradicciones, perdía la habilidad de construir explicaciones convincentes. Una noche después de que los niños se durmieran, Shakira lo esperó sentada en el salón. Él entró otra vez después de la medianoche. Ella no llevaba maquillaje ni intentaba ocultar el agotamiento. Lo miró con serenidad y le pidió que dijera la verdad. La conversación duró horas. Él no confesó. Presentó argumentos, cambió detalles y trató de desviar la atención. Shakira escuchó sin interrumpir. Cuanto más hablaba, más evidente resultaba que la historia
no se sostenía. Aquella noche comprendió que ya no necesitaba una confesión. La verdad no dependía de que él la reconociera. Pocos días después, volvió a decir que tenía una reunión profesional. Shakira llamó discretamente a una persona vinculada al equipo. La respuesta fue natural y contundente. Ese día no había existido ninguna reunión y las actividades habían terminado temprano. Tal vez había salido con amigos. La información contradijo por completo la versión que él había dado. Cuando regresó a casa, Shakira lo observó como si estuviera frente a un desconocido. El hombre con quien había compartido viajes, proyectos y sueños, se había convertido en alguien cuya palabra ya no tenía valor. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. En público, debía seguir siendo la superestrella. En privado, sentía que su identidad se quebraba. Algunos amigos comenzaron a preocuparse. Notaron su falta de energía, su mirada apagada y la pérdida de peso. Ella sonreía para evitar preguntas, pero quienes la conocían sabían que algo grave estaba ocurriendo. Había llegado al límite de su resistencia. El día decisivo apareció en forma de un objeto pequeño. Mientras revisaba documentos y planes profesionales, encontró un recibo escondido entre papeles que no le pertenecían. Correspondía a un bar nocturno exclusivo de la ciudad. La fecha coincidía con una noche en la que él había asegurado estar trabajando. El recibo incluía 2 consumiciones de alto precio y una reserva privada. Ese papel no era la única prueba, pero representaba todo lo que había acumulado durante meses. Shakira se hundió en el sofá y lloró por primera vez en mucho tiempo. Fue un llanto profundo, no solo por la posible infidelidad, sino por cada momento en que había dudado de sí misma, por cada noche en que justificó lo injustificable, y por todo lo que había sacrificado para mantener una relación que ya no estaba basada en la verdad. Después de aquel descubrimiento comenzó a tomar distancia. Dejó de llamarlo para preguntar dónde estaba. Ya no lo esperaba despierta. No insistía en conversaciones destinadas a terminar en nuevas evasivas. Empezó a proteger su energía. La separación emocional ocurrió antes que la separación pública. Él notó el cambio e intentó acercarse, pero Shakira sintió que no lo hacía desde el arrepentimiento, sino desde la incomodidad de haber perdido el control de la situación. La ruptura definitiva comenzó con una discusión aparentemente pequeña. Él volvió a desaparecer durante horas. Cuando Shakira pidió una explicación, respondió con irritación y la acusó de ser demasiado sensible. Aquella frase fue el límite. Durante años, ella había minimizado sus emociones para proteger la familia. Había sido comprensiva incluso cuando la incertidumbre la destruía. Y ahora él intentaba responsabilizarla por atreverse a sentir. Shakira dejó de callar. Le dijo que conocía las salidas nocturnas, los mensajes ocultos, las mentiras, las reuniones inexistentes y las excusas fabricadas. Él negó las acusaciones, pero su voz tembló. Ese temblor fue suficiente. Ella ya no necesitaba más pruebas. Esa noche le pidió que se marchara temporalmente de la casa. Cuando la puerta se cerró, Shakira quedó devastada. Sin embargo, también sintió algo que había olvidado: paz. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin preguntarse dónde estaba él, qué ocultaba o qué nueva explicación recibiría al amanecer. La decisión no eliminó el dolor, pero terminó con la incertidumbre. Y en medio del vacío apareció una certeza. Algún día contaría su verdad. No para destruir a nadie, sino para liberarse y demostrar que incluso una mujer admirada en todo el mundo puede quedar atrapada en una relación marcada por el silencio. Los meses posteriores fueron una mezcla de tristeza, rabia, alivio y miedo. El hogar, antes lleno de tensión, se convirtió en un refugio. Sus hijos fueron la principal fuente de fuerza. Cada sonrisa de ellos le recordaba por qué debía reconstruirse. Los medios comenzaron a especular. Aparecieron teorías, versiones y rumores.
Shakira decidió no responder. Sabía que cada palabra podía convertirse en un titular y que todavía necesitaba tiempo para entender su propia historia. Entonces regresó a la música. Noche tras noche en su estudio, transformó las heridas en canciones. El dolor se convirtió en melodía. La traición se transformó en versos. La rabia encontró ritmo. Lo que comenzó a escribir no fue solo un conjunto de temas, sino una especie de diario emocional. Cada canción representaba una parte de la verdad que aún no podía explicar en una entrevista. A través del arte, recuperó la voz que había perdido dentro de la relación. También comenzó un proceso de reconstrucción personal. Inició sesiones de terapia. Retomó rutinas de cuidado que había abandonado. Se acercó nuevamente a amigos que durante años habían permanecido a cierta distancia. Recuperó el vínculo cotidiano con su familia, especialmente con su madre, quien se convirtió en un apoyo constante. Poco a poco, el cambio se hizo visible. Su mirada volvió a tener fuerza. Sus respuestas se volvieron más directas. Su presencia pública transmitía una seguridad diferente. Ya no intentaba sostener una imagen perfecta. Estaba aprendiendo a vivir desde la autenticidad. Durante 4 años guardó silencio. No quería que sus hijos crecieran en medio de una batalla pública. No quería responder desde la rabia, ni hablar mientras la herida siguiera abierta. Necesitaba sanar antes de convertir el dolor en palabras. Cuando finalmente decidió hacerlo, no presentó su historia como una venganza. Habló desde la claridad de alguien que había sobrevivido a una etapa oscura y había comprendido que el amor propio no podía sacrificarse para sostener una relación. Su confesión resumió lo que había vivido. Durante años convivió primero con la sospecha y después con la certeza de que su pareja llevaba una vida que ella no conocía. Había hábitos nocturnos, ausencias y comportamientos que indicaban una probabilidad muy alta de infidelidad. Lo más difícil no fue descubrir las señales, sino aceptar que había permitido que el silencio creciera dentro de ella. Se quedó por amor, por familia y por miedo, pero también entendió que marcharse era una decisión necesaria para protegerse a sí misma y a sus hijos. La reacción pública fue inmediata. Muchas personas se reconocieron en su historia. Mujeres de distintos países compartieron experiencias de traición, manipulación y silencio. La confesión dejó de ser solo una revelación sobre una pareja famosa. Se convirtió en una conversación sobre la dignidad, los límites, la salud emocional y el momento en que una persona decide dejar de justificar el daño. Su carrera musical experimentó un resurgimiento. Las canciones nacidas de aquella etapa conectaron con millones de personas. Los temas de ruptura, libertad y empoderamiento se convirtieron en himnos. El público no solo escuchaba a una estrella mundial, escuchaba a una mujer que había convertido una experiencia íntima en una forma de fuerza colectiva. La herida que durante años la había obligado a callar empezó a transformarse en creatividad. El cambio más importante, sin embargo, no ocurrió sobre un escenario. Ocurrió dentro de ella. Aprendió a poner límites, a elegir relaciones sanas y a cuidar su energía. Comprendió que la fidelidad no era solamente un acto físico, sino un compromiso emocional basado en la honestidad. Con el tiempo, la rabia se convirtió en aceptación. El dolor se transformó en aprendizaje. La relación que había terminado como una pesadilla dejó una lección que ya no estaba dispuesta a olvidar. 4 años después de la separación, Shakira aparece como una mujer diferente. No porque haya borrado el pasado, sino porque dejó de permitir que ese pasado definiera su futuro. La mujer que lloró en silencio en un sofá aprendió a nombrar lo que había vivido. La artista que durante meses escondió sus emociones detrás de una sonrisa, convirtió su verdad en música. La madre que temía el impacto de la ruptura, encontró en sus hijos el motivo para comenzar de nuevo. Así terminó el silencio. No con un grito, no con una venganza pública, no con una lista de acusaciones,
Terminó con una mujer recuperando su voz. Una voz que durante años había cantado para millones, pero que necesitó atravesar su propia tormenta para volver a hablar en nombre de sí misma. Y cuando finalmente lo hizo, comprendió que no estaba contando únicamente el final de una relación. Estaba contando el comienzo de su nueva vida.